Bueno, en el vídeo de la unidad 5 trabajando con HQL, la idea es que aprendáis a realizar consultas HQL igual que habéis aprendido a trabajar con SQL. En SQL es bastante sencillo porque nosotros tenemos una base de datos en Oracle, en SQL Server, en MySQL y utilizáis algún editor. Y con ese editor donde creáis las bases de datos, pues soléis hacer una consulta donde realizáis consultas select sencillas, consultas de unión, consultas de combinación, usáis subconsultas, consultas de union, intersect, minus, etcétera. Ahora con Hibernate, como el lenguaje para poder realizar las consultas es HQL, nosotros no podemos abrir una base de datos y empezar a realizar consultas y aprender HQL. En la unidad 5, si habéis estado leyendo la documentación, habréis visto que está documentado cómo se pueden realizar cualquier tipo de consultas utilizando HQL para que nos familiaricemos con este nuevo lenguaje de consultas. Incluso está la comparativa de cómo es la consulta HQL con respecto al SQL tradicional. Si vosotros queréis trabajar con HQL, yo recomiendo que hagáis lo siguiente, que creéis un proyecto y que abráis el editor Hibernate CFG XML y con ese archivo pues podáis ejecutar las consultas para poder trabajar. Es decir, que las recomendaciones para que aprendáis HQL es la siguiente, que creéis un proyecto nuevo, Web Application. Vamos a llamarle, por ejemplo, EJ probando HQL. Le deis siguiente. Elijamos Apache Tomcat. Marquemos Hibernate. En este caso vamos a marcar la base de datos Oracle, que es con la que estamos trabajando siempre. Esta base de datos es con la que nosotros nos vamos a enlazar, va a crear todo el fichero de configuración y vamos a hacer las pruebas sobre este proyecto. Es decir, simplemente para poder hacer las pruebas marcáis el framework de Hibernate y poco más. Le damos finalizar. Y una vez que habéis creado este proyecto, probando HQL, vamos a hacer la configuración como siempre. En Configuration Properties, añadís OSQL True, Miscellaneous Properties también le decís que sea thread la gestión de las sesiones en el contexto de la clase. Le dais a guardar todo. Y luego, pues bueno, vamos a seguir con los pasos iniciales, ¿vale? Es decir, creamos el de ingeniería inversa, el Reven, y aquí en este caso, cuando nos empieza a reconocer todas las tablas, como quiero que probéis tanto las consultas join de combinación de más de una tabla como subconsultas, si os parece vamos a agregar la tabla MP, enfermo, doctor, vamos a agregar varias para que vosotros pues podáis hacer también consultas de combinación con más de una tabla. Es decir, yo creo que con estas nos puede servir. Recordamos que cada table filter que le encuentre en este fichero, es decir, cada table filter lo que hará será generar una clase por cada table filter cuando llamemos al de pojos de base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a decir que nos cree un elemento de tipo Hibernate Mapping Files and Pojos from Database. Vamos a elegirlo. Le diremos que lo guarde en clases hospital, base de datos hospital. Finish. Y recordamos que nos crea una clase por cada table filter. Es interesante que si veis hemos agregado la clase depth y la clase em, por si queréis vosotros probar alguna inner join y que veáis cómo es la consulta. También la tabla doctor, la tabla enfermo, la tabla hospital. Sabéis que hospital está relacionado con enfermos, es decir, a un enfermo trabaja en o está ocupando una cama en un determinado hospital, y luego un doctor pues trabaja en un determinado hospital. Es decir, que tanto la tabla doctor como enfermo están enlazados a hospital. Y luego los departamentos, es decir, un determinado empleado pertenece a un determinado departamento. El empleado Gil pertenece al departamento 10, Alonso al 20, etcétera. Es decir, que son tablas que están relacionadas entre sí, por eso hemos agregado estas clases, y así nos va a resultar bastante pues bueno, más completito el ejemplo y podéis hacer cualquier tipo de consulta. Recordamos, muy importante, que HQL distingue mayúsculas de minúsculas. Por lo tanto, si la tabla o más que la tabla, si la clase enfermo está escrito todo en minúscula menos la inicial que es mayúscula, a la hora de consultarlo pues hay que hacerlo de esa manera. Sucede lo mismo con las columnas, es decir, no podemos pedirle información de la columna inscripción, en este caso de la propiedad, ni de apellido ni dirección en mayúscula, si lo ha creado en minúscula, que es como lo suele hacer por defecto. Es muy importante ver aquí, recordamos,
la relación, es decir, la propiedad apellido en minúscula hace referencia a la columna de la base de datos llamada apellido, y con el resto pues exactamente igual. Una vez que habéis hecho esto, yo os recomiendo que hagáis lo siguiente. Os vais al fichero CFG-XML, una vez que ya tenemos hecho todo el mapeo a todas las tablas de una base de datos para consultarlas, que os vayáis al fichero CFG-XML, le deis botón derecho, Run SQL Query. Muy importante que antes de llegar a esta consola esté todo guardado. Fijaros que yo he guardado todo, ¿vale? Le he dado a guardar todo para que ahora me reconozca las tablas que están dentro de mi proyecto. Entonces en el fichero Hibernate CFG-XML le vais a dar Run SQL Query, y aquí lo suyo pues es que probéis las consultas y os familiaricéis con ello, que empecéis con las consultas básicas, por ejemplo, from emp as e. Con eso, este es el equivalente, como en alguna ocasión hemos comentado, al select asterisco from emp as e. Es decir, e sería como el alias que le doy a la tabla para poder hacer referencia luego a todas sus columnas. Entonces, aquí sí que es importante, si veis emp está la e en mayúscula porque la clase es así, el resto todo en minúscula. Y si probáis aquí la query y le dais Run SQL Query, pues fijaros, un error que os puede dar es deciros emp no está mapeado. Esto pues es importantísimo, que cuando os dé esto, en la mayoría de las ocasiones es que no habéis guardado bien todo, va a decir que casi mejor que no suceda, va a decir, fijaros, yo le voy a decir clean and build, voy a compilar todo y estando guardado todo, porque de esta manera, ¿vale? Sí que me aseguro que encuentre los datos, ¿vale? Es un error muy habitual que pues eso, que no esté guardado o no esté compilado, entonces de esa manera, pues como os dice, no está mapeada la tabla, es decir, no la encuentra porque no está modificado en el fichero CFG-XML, pues el mapeo a las tablas, ¿vale? Ni tampoco en el Reven XML, entonces como no ha guardado y no hemos compilado, pues no lo reconoce. Entonces una vez que estáis con esta consola, os decía que aquí es muy importante, pues eso, el poder probar las consultas. Entonces mirad cómo le he dicho que me consulte todos los datos de la tabla MP y me dice 14 filas seleccionadas, que yo quiero llegar y decir, pues ahora yo es que quiero aprender cómo va un where. Pues aquí sabéis que es where.oficio igual, y le pongo, si veis, mirad, voy a ponerlo de esta manera, si le pongo where oficio where e.oficio igual analista, acordaos que es el alias que le he dado a la tabla en, por lo tanto cuando quiera hacerle referencia, pues siempre alguna columna siempre va a ir precedido del alias. Si yo ejecuto, fijaos que me da resultados, es decir, la consulta funciona, pero me dice 0 filas seleccionadas. El motivo pues es que analista, ¿vale? Analista lo he escrito en minúscula y la base de datos está en mayúscula. Importante porque como veis distingue, va a decir que pues aquí vosotros podéis probar pues eso, una select con que recupere todos los datos, o una select con una condición where, incluso con un order by, es decir, podéis utilizar un group by, un having, una join. Recordar que en la documentación de la unidad 5, ¿vale? Tenéis todas las instrucciones SQL, ¿vale? Un select con OVG, fijaros que esto es una subconsulta, tenéis las combinaciones, es decir, que todo este tipo de consultas que vais viendo dentro de la documentación, lo ideal sería que vosotros las probarais, ¿vale? Es decir, que si veis aquí os digo que la misma consulta que hemos hecho, es decir, consúltame todos los datos de la tabla en condición, en este caso le digo que el salario es mayor de esta cantidad y fijaros luego cómo utilizo un order by. Entonces me gustaría que toda esta documentación que vais viendo aquí la entendáis, y no solamente entenderlo es lo interesante, sino que lo interesante es que podáis probarlo. Entonces cuando aprendemos SQL es más fácil probarlo porque abrís la base de datos y trabajáis sobre esa base de datos, y aquí pues es muy importante que me lo probéis de la siguiente manera, que es creando todo el mapeo y llamando a la consola que trae NetBeans, porque así os vais a familiarizar con este lenguaje de consultas, que aunque es muy parecido a SQL, cambia algo. Y si ya tenemos claro el lenguaje HQL, cuando montemos una aplicación Hibernate y tengamos que incluir una instrucción SQL, va a ser bastante sencillo el que vosotros podáis incluirla y que os salga pues la instrucción SQL os salga igual de rápida que os sale cuando estáis trabajando con SQL. Esta era la idea, entender la consola que trae este editor y que así vosotros pues practiquéis un poquito con el nuevo lenguaje de consultas.